Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. Estoy muy emocionada de que estén aquí porque este tema va a ser increíble y fascinante. Vamos a hablar del simbolismo del unicornio y también de los diablos cornudos en la Europa medieval. Y va a ser un significado tan bonito que va a relacionarse con aspectos interiores de nosotros, porque recuerden que todos los símbolos, toda esa sabiduría que existe en los mitos, en las religiones, en realidad es un reflejo de nosotros mismos, del espíritu humano. Estos no eran cuentos, digamos, para, como dicen los ateos, muchos ateos como muy cientificistas, esa es la palabra, cientificistas, piensan que todos estos mitos eran cuentos que eran como un curita ante la ignorancia, ¿no? Como de ahí vamos a tapar la ignorancia tantito y ya. No, o sea, al contrario, estos mitos, las religiones, la espiritualidad, los símbolos de todas las culturas, no son como para tapar la ignorancia, al revés, son condensaciones de una gran sabiduría de toda nuestra historia. Vamos a hablar un poco acerca del caballero andante. Ya saben, los textos de caballería que eran tan importantes en la Edad Media. Y ya saben que había una parte bien bonita y bien importante de esta relación entre el caballero y su caballo, ¿no? Siempre la mayoría de caballeros tenían un caballo que tenía un nombre, ¿no? Esto ya les hacía más una conexión entre ellos. El nombrar, ¿no?, a una criatura de la naturaleza representa ya una conexión entre ellos, ¿no? Algo que decía, por ejemplo, el Principito, cuando le pone nombre a algo es domesticarlo, ¿no? Pero domesticarlo es hacerlo tuyo, ¿no? Hacerlo propio. Entonces, llevan este caballo que ya se vuelven una unidad, estos caballeros y el caballo. Es algo que pueden decirme las personas que son jinetes, ¿no? Esta conexión tan grande que hacen con sus caballos, porque se vuelve casi uno mismo cuando están cabalgando. O sea, es una relación muy bonita, ¿no? Y entonces, simbólicamente esto representa la relación que tiene el alma o la mente con nuestras partes más bestiales o más carnales, por decirlo así. Y sí voy a decirlo así porque estamos hablando de los símbolos de la Europa medieval. Entonces vamos a hablar en un poco de lenguaje del cristianismo. Entonces estos deseos carnales, ¿no?, están representados generalmente por la bestia, cualquier animal, ¿no? Cualquier animal, la bestia. Lo vemos también en Platón. O sea, imagínense este símbolo de los caballos como esta parte sensible, carnal de nosotros mismos, o sea, que habita en nosotros, llegaba hasta el periodo de la antigua Grecia. O sea, era un símbolo que nos viene desde allá. Ya Platón hablaba de este simbolismo de las tres almas del hombre, ¿no? El alma más elevada representada por el auriga y sus dos caballos, que representa uno las pasiones más bajas. Después estaba el caballo blanco, que representa ya emociones o sentimientos más elevados, y ya el alma, que es el auriga, que está controlando o más bien administrando estos dos impulsos. Pero aquí lo importante es justamente hablar de esta administración de los impulsos, no tanto como reprimirlos, sino administrarlos de tal manera que se trabajen, o sea, que nos ayuden a impulsarnos, porque de hecho esa bestialidad humana es la que nos da movimiento, nos ayuda a impulsarnos, ¿no? De primera instancia, lo que también nos ayuda, por ejemplo, a mover las cosas, ¿no? Están ligadas a la creatividad. No es que el ser humano pueda de un día para otro desprenderse de esta parte que sería representada por los chakras bajos, también son muy importantes, ¿no? Del estómago hacia abajo, ¿no? La bestia, la parte animalesca de nosotros, por llamarlo de alguna manera. Y después los chakras altos ya serán representados por el caballero, que es quien guía al caballo, quien le da un propósito a ese caballo, y o sea, el caballo le da el impulso y el alma le da el propósito, y ya juntos hacen un equipo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la importancia del dominio de las pasiones y por qué es importante el dominio de las pasiones, ¿no? Bueno, el dominio de las pasiones no habla necesariamente, no todos están hechos para una vida ascética. Entonces, más bien la administración de las pasiones es hacer el bien mediante esas pasiones, y en vez de, por ejemplo, tengo hambre, ¿no?, por decir, y el hambre, quiero comer algo que me guste y que me dé placer, ¿no? Puedo yo comer, en vez de una dona o algo así, puedo comer yo una fresa, ¿no? Algo muy básico que ayudaría mucho a mi salud. Pero si yo estoy dominada por esas pasiones, me voy a ir por el azúcar y a lo mejor me hago una adicción al azúcar. Igual con la sexualidad pasa algo parecido. O sea, hay gente que ya se vuelve adicta y no puede tener energía de otra cosa que no sea de eso. Entonces ya su alma, su psique, y a veces destrozan su vida. O sea, lo que representa una adicción, ¿no? Que una adicción es cuando somos tomados, ¿no?, por un impulso y ya no podemos salir de ahí.
¿no? Entonces, bueno, en las iniciaciones masculinas del heroísmo, de la guerra, de lo militar, de la protección, de todo esto, de la valentía, hay un proceso, y no me dejarán mentir la gente que pues le gusta también el mundo militar por esta disciplina y valentía y todo esto. Hay un proceso donde se entrena la psique en el sentido de dominar las pasiones. Una de las pasiones que se buscan dominar en estas iniciaciones, y es la del miedo, ¿no? La de la desesperación, o sea, aprender a sobreponerte a esas pasiones para poder que la razón domine o pueda tener cierta claridad la mente o tolere ciertas circunstancias y se vuelva más resiliente, ¿no? Hay algo bien curioso que hacen justamente las fuerzas especiales de aquí de México, que es que les dan nada más 2 minutos o 3 para comer. Entonces les sirven el plato de comida y ellos comen y después se paran, ¿no? Y ya tienen que volver a hacer ejercicio, ¿no? Y entonces casi no les da tiempo de comer nada, ¿no? Y es así como un tal dominio, una tal disciplina, que tú seas capaz de dominar ese impulso, ese primer impulso de supervivencia a lo mejor, y lo sepas dominar, porque solo dominando esos impulsos puedes tener la templanza para hacer frente a una cuestión muy grande. Entonces, como estamos hablando, todo esto lo digo porque estamos hablando del caballero andante, que es la figura de un militar al fin y al cabo, ¿no? Entonces, y representa esa parte masculina que todos debemos tener de saber controlar o saber dominar, del dominio, ¿no? De nuestro propio ser, para evitar que estas cosas nos controlen. Hay una frase muy bonita del desapego que a mí me gustó mucho, que el desapego no es no poseer cosas, sino evitar que las cosas te posean a ti. Lo mismo con las pasiones, no es evitar poseer pasiones, sino evitar que las pasiones te posean a ti. Entonces ya terminamos un poco con este símbolo del caballero y su caballo. Ahora vamos a hablar acerca del símbolo de los cuernos en los demonios, o de por qué los demonios se representan con cuernos. Bueno, primero que nada, el toro es un animal muy terrenal, o sea que está muy relacionado con la tierra, con las montañas, con todo eso. Es un animal pesado que simboliza como la tierra, lo terrenal. Y bueno, es un animal sagrado en muchas culturas. Entonces, pero en Occidente es un poco un simbolismo de aquello que es indomable, ¿no? Porque un toro pues no se puede domar, tampoco una cabra no se puede domar y generar este vínculo como con el caballo, ¿no? Que es el animal domesticado. Bueno, todos son domesticados porque, pues, o sea, sí me entienden, pero ya a ese grado donde haya un vínculo, ¿no? Y donde puedan trabajar juntos, mente caballo, mente animal, pues no puede existir con un toro. El toro es indomable, es fuerte, ¿no? Entonces, eso representa justamente la falta de dominio hacia las pasiones, o sea, a tal punto que ya las pasiones, o sea, esa parte bestial de uno mismo, dominan la mente. Entonces dominan tanto la mente que ya salen protuberancias en la cabeza. Y ahora, ¿qué representan los cuernos que apuntan hacia 2 lados opuestos? Bueno, esto es también bien interesante porque les hablaba y les he hablado bastante acerca de la estrella de 5 picos. La estrella de 5 picos simboliza en sí al ser humano, o sea, todas las extremidades del ser humano con las piernas abiertas, ¿no? Es la representación del ser humano. El pico de arriba de la estrella representa lo que sería nuestra cabeza, ¿no? Nuestra cabeza y la parte más sublime, ¿no? Hablando, por ejemplo, de chakras, tenemos los chakras bajos y tenemos los chakras altos, y el último chakra es ya nuestra unión con Dios, con lo superior, con la unidad. Entonces, el pico de la estrella, cuando la estrella está derecha, representa que apunta a esa unidad y que, por lo tanto, el alma domina sobre todo el resto del cuerpo y sobre todas las pasiones, ¿no? Y ahora, cuando la estrella se invierte, nosotros tenemos 2 puntas que quedan viendo hacia 2 lados, lo cual hace que ya sea reconciliable, que ya no haya un encuentro con la unidad, ¿no? ¿Qué representa cuando no hay un encuentro con la unidad? No solo es el encuentro con lo sagrado o con la forma suprema de la unidad cósmica, o sea, ya se vuelve muy alejado y muy metafísico, sino también representa todas las cosas que son irreconciliables o que son desarmoniosas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, nos encanta la música? Porque la música son muchos sonidos, pero puestos con tal armonía que parece que fueran uno mismo, están puestos en una armonía, están unificados en una obra. Lo mismo con la belleza y con la simetría de cualquier cosa, los colores están unificados y conforman la obra. Cuando vemos una orquesta sentimos esa sublimidad porque vemos a toda una serie de personas, músicos, ¿no? Sintiendo lo mismo, unificados. Entonces, esto también representa la concordia, la concordia entre los opuestos, la vuelta al uno, y por ejemplo en una sociedad también representa una sociedad armoniosa donde todos
están unidos, donde hay una unidad entre ellos, donde no hay un maniqueísmo de buenos y malos, o no hay una ideología que separa unos a otros, ¿no? Porque recuerden un poco la palabra etimológica de diablo, que recuerden que estamos hablando de claves simbólicas. Diablo representa lanzar, como un lanzamiento muy violento que se forma y que separa dos cosas. Entonces lo diabólico justamente representa la separación, o sea, digamos, esa música ya no es armoniosa porque las notas se separan y se distorsionan, ¿no? La obra ya no es armoniosa porque cada color está en su rollo y no tiene un significado un conjunto, ¿no? O ya no tiene, ya es puro caos, ¿no? O en la sociedad cuando tenemos estas divisiones, ¿no? De, estos pertenecen a tal grupo y son súper fanáticos y estos pertenecen a otro grupo y son súper fanáticos, ¿no? Esto es la discordia, es la separación. Entonces, estos dos picos, señalando dos puntos así irreconciliables, representa no solo que las pasiones están dominando el cuerpo, o sea, porque están arriba las pasiones y después la mente, ¿no? Sino también representa la extrema separación a tal punto que ya se vuelve irreconciliable y por lo tanto se vuelve una constante lucha, una constante búsqueda de dominar a otros, de superar a otros, de vencer a otros, de aniquilar a otros. Esto sería el impulso, bueno, sería lo diabólico, ¿no? Lo diablo, o sea, diabolo, que separa, ¿no? Lo que aleja dos cosas. Entonces, la estrella invertida simboliza todo esto. Y ahora, la estrella invertida la podemos ver, siempre se le relaciona con una bestia, que es la cabra, y con dos cuernos, ¿no? O sea, dos cuernos. Pues bueno, esto es lo mismo que les estoy comentando. O sea, la mente ya está dominada totalmente por los impulsos, por la visceralidad, y a la vez ya esto te fragmenta, o sea, te rompe. ¿Por qué te rompe? Porque imaginemos que tú quieres ser una persona saludable, pero eres adicto al azúcar. Entonces llega un punto donde tú buscas azúcar, comes y después te arrepientes y te dices, ¿por qué comí tanto? Esta separación de tú y tu voluntad, o sea, de que tu voluntad queda dividida en dos y una como que está jalando a la otra, ¿no? Esa separación sería como una irreconciliación contigo mismo, una traición hacia ti mismo, porque ya tu pasión te posee y entonces va haciendo que tu vida se vaya cada vez hacia una cuestión, va como degradando tu vida, degradándola, ¿no? Entonces no se trata tanto como de que que no existan las pasiones, ¿no? Sino más bien una administración correcta de esas pasiones para que no lleguen al grado de que te dominen a ti, ¿ok? Entonces ya eso quedó claro para no verme como fanática o algo así. Entonces, ahora vamos a hablar ya del unicornio. Vamos a hablar de que el unicornio tiene justamente su cuerno, le crece desde la frente, desde donde se posa el tercer ojo, y ya no tiene estos dos cuernos que representan esa separación, esa dualidad, sino ya tiene uno, y vean en qué área la tiene, la del tercer ojo. Bueno, el unicornio representa una sublimación tal de las partes animales nuestras, de nuestras pasiones, etcétera, que ya se subliman tanto que ya se hacen casi etéreas, ya dejan de ser como, ya no es este animal pesado, un caballo o un toro, ¿no? Sino ya es el unicornio, ¿no? Que el unicornio ya es este caballo sublimado, casi siempre representado de blanco, porque representa justamente la pureza, ¿no? La pureza absoluta del ser. Esto ya representa la iluminación, cuando el ser humano ya se ilumina. El unicornio solo podía ser domesticado por alguien sumamente puro y casto, ¿no? Que recuerden que la castidad de la Europa medieval justamente simbolizaba un grado muy alto de pureza porque ya se había dominado por completo, por decir así, las partes pasionales más bajas, ¿no? Entonces, el unicornio solo podía ser encontrado por una dama virgen. Esto simboliza también que la dama virgen, vamos a hablar un poco de qué simboliza la virgen o la dama virgen. Había ya desde hace mucho una relación entre la sabiduría con lo femenino. Esto nos viene de los misterios gnósticos. Los misterios gnósticos hablaban que Dios tuvo una primera emanación, que la primera emanación era Sofía, la sabiduría. Y entonces Sofía, la sabiduría, se representaba como una mujer. Entonces, cuando esta influencia gnóstica, ¿no?, llega, está en Europa y, por ejemplo, están los cátaros, ¿no?, que tenían también esta idea de que Sofía emanaba de ese Dios. Entonces, por eso, dentro de los Fideli de Amore, un personaje femenino representaba la sabiduría, porque estaba vinculado con Sofía. Entonces, Sofía, la mujer virgen, la mujer casta y así pura, representa
la sabiduría, o representa el alma, porque el alma también a veces se representa como lo femenino. Entonces, solo el alma, solo lo etéreo puede conectar con el unicornio, que el unicornio ya es la parte animal sublimada, completamente sublimada. ¿Qué es la sublimación? Cuando pasiones así muy burdas las trabajamos y las convertimos en algo increíble, ¿no? Como podría ser la música, también es un ejemplo, o el arte. De pronto esas emociones o esas pasiones se llegan a sublimar tanto que se vuelven una obra, una ópera o una cosa así muy... Eso es la sublimación, cuando se empiezan a sublimar las pasiones. Y ya en un grado, por ejemplo, más elevado, los espirituales, estos que se alejan así de las sociedades y que vencen y dominan sus pasiones y que ya solo se la pasan meditando, toda esta gente, pues ya se podría decir que está en la búsqueda del unicornio, por llamarlo de alguna manera. El unicornio es toda esta purificación, es el proceso de purificación de las partes como bestiales de nosotros mismos, a tal punto que ya nuestras partes bestiales les crece un cuerno, que este crecimiento del cuerno en el tercer ojo representa que ya se vuelven sensitivas hacia lo etéreo. O sea, entonces te vuelves un clarividente, te vuelves una persona tan sabia, capaz de ver detrás de lo aparente, ¿no? O sea, nuestros dos ojos representan lo que ven el mundo dual, por eso son dos, y el tercero ya regresa a la unidad, se hace un triangulito, el triangulito de la estrella, de la parte de arriba de la estrella, del cuerno del unicornio, de así, todos los puntos se unen, ¿no? Entonces, he ahí el simbolismo de por qué los demonios tienen dos cuernos y por qué el unicornio tiene solamente un cuerno, porque es blanco, porque solo lo puede encontrar una mujer virgen. Entonces es algo súper interesante, súper bonito, y bueno, aquí tienen ya un símbolo, un arquetipo revelado, ¿no? Que simboliza, qué significa, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que estos animalitos los mencioné para hablar de algo negativo, los animalitos en sí no tienen nada de negativo, a diferencia de cómo luego las supersticiones lo ven, que no entienden que son símbolos, entonces lo toman real y literal. No, el toro era un animal sagrado en otras culturas y la cabra es un animal también muy bonito y sagrado y todo lo que quiera, ¿no? Entonces, depende del contexto, pues van a tener diferentes simbolismos. Entonces, bueno, ya solo quería aclarar esto y espero que les haya gustado el video y los espero en el siguiente. Muchísimas gracias por ver.